Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les voy a estar enseñando a realizar este hermoso top a crochet de florecitas. Y para hacerlo vamos a necesitar los siguientes materiales. Yo utilicé esta hilaza de la marca La Abuelita, que es 100% algodón, y la usé en el color carne. La etiqueta me recomienda usar un ganchillo del número 2 o del número 3. Y yo voy a estar utilizando este ganchillo que es del número 2. También vamos a necesitar unas tijeras y una cinta métrica. Para realizar este top vamos a hacer las florecitas que son la base de este top. Para hacer la copa primero vamos a realizar una florecita en la parte de arriba, después 2 flores y por último 3 flores. Solamente voy a explicar una vez cómo hacer la flor entera, ya que todas las demás flores se hacen exactamente igual. Y para comenzar con el top vamos a necesitar 2 copas, o sea 2 triangulitos como este, exactamente iguales. Primero lo que vamos a hacer es un anillo mágico. Tomamos la hebra, la pasamos entre los dedos de esta manera, después por encima de los 2 dedos, así, y después por la parte de abajo, y le volvemos a dar otra vuelta entre estos 2 dedos. Después por la parte de abajo vamos a formar una tachita y la sostenemos así. Se tiene que formar así la tachita. Con el ganchillo vamos a pasarlo por la primera hebra. Vamos a tomar la segunda hebra. La vamos a pasar debajo de la primera hebra. Y le vamos a dar una vuelta así. Vean, lo vuelvo a repetir. La tenemos así la hebra. Y le damos la vuelta así. Después vamos a tomar esta hebrita y la vamos a pasar por el arito, como si estuviéramos haciendo una cadenita. Y ahora sí ya podemos sacar nuestros dedos y tomarlo de esta manera. Ahora lo que vamos a realizar son 2 cadenitas para tomar altura. Aquí tengo la primera cadenita y ahora la segunda. Y este va a contar como mi primer punto alto. Ahora vamos a hacer el segundo punto alto. Lazamos, introducimos el ganchillo por el anillo mágico, sacamos la hebra, nos quedan 3 aritos en el ganchillo, lazamos nuevamente, pasamos por los primeros 2 aritos y me quedan ahora 2 aritos en el ganchillo, lazamos nuevamente y pasamos por los otros 2 aritos. Y así ya tengo el segundo punto alto. Vamos a hacer nuevamente otro punto alto, lazamos, pasamos el ganchillo, lazamos nuevamente, pasamos por 2 aritos, me quedan 2 aritos, lazamos otra vez y pasamos por los otros 2 aritos y así ya tengo 3 puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer es 5 cadenitas. Tengo la primera cadenita, la segunda, la tercera, la cuarta cadenita y la quinta. Vamos a volver a hacer 3 puntos altos dentro del anillo mágico.
Aquí tengo mi primer punto alto. El segundo punto alto. Y el tercer punto alto. Estos 5 puntos altos de aquí es en donde vamos a estar realizando los pétalos. Ahora vamos a volver a hacer 5 cadenitas, que sería el otro pétalo. Y volvemos a introducir el ganchillo por el anillo mágico. Vamos a seguir repitiendo estos pasos hasta hacer 6 pétalos. Bueno, aquí yo ya completé 5 pétalos, me falta hacer el último, así es que hago las 5 cadenitas que me faltan y estas las voy a unir con estos 3 puntos altos en donde está la tercera cadenita, la primera, la segunda y esta que es la tercera. Voy a introducir el ganchillo, voy a tomar la hebra y voy a hacer un punto deslizado pasando por todos los aritos. Ahora localizo el segundo punto alto, que sería este. Introduzco el ganchillo, tomo la hebra y la paso por todos los aritos, haciendo nuevamente un punto deslizado. Y ahora voy a estirar la hebrita para que no se me zafe, para poder cerrar el anillo mágico. Para cerrarlo, por esta hebrita en la parte de atrás, la vamos a jalar de esta manera. Para que se cierre este hoyito. Y aquí yo ya tengo mis 6 pétalos. Ahora vamos a continuar haciendo cada petalito. Lo primero que vamos a hacer es introducir el ganchillo y vamos a hacer un punto bajo. Y este lo haremos primero introduciendo el ganchillo, tomando la hebra de la parte de atrás, la pasamos, volvemos a lazar y pasamos esta hebra por los 2 aritos. Nuevamente vamos a hacer otro punto bajo, introducimos el ganchillo, tomamos la hebra, la pasamos, tenemos 2 aritos, tomamos la hebra nuevamente y la pasamos por estos 2 aritos. Y aquí ya tengo 2 puntos bajos. Ahora el que sigue vamos a hacer un punto medio alto. Lazamos, introducimos el ganchillo, tomamos la hebra por la parte de atrás, la pasamos, me quedan 3 aritos en el ganchillo, tomamos la hebra y la pasamos por estos 3 aritos. Y aquí ya tengo 3 puntos. Voy a hacer un total de 10 puntos. Ahora, el cuarto punto va a ser un punto alto. Primero lazamos, introducimos el ganchillo, tomamos la hebra, la pasamos y me quedan 3 aritos en el ganchillo. Lazamos nuevamente, pasamos por los primeros 2 aritos y así me quedo con 2 aritos en el ganchillo. Lazamos nuevamente y pasamos por último estos 2 aritos. Y así vamos a hacer un total de 4 puntos altos. Este es mi primer punto alto. Ahora hago el segundo punto alto.
el tercer punto alto y el cuarto punto alto, y así ya tengo 7 puntos en total. Me faltan 3. Voy a hacer ahora lo contrario que hice de este lado después de los 4 puntos altos, que es el medio punto alto y los 2 puntos bajos. Solamente que lo haríamos al revés de como lo hicimos aquí al iniciar. Entonces primero lazamos, introducimos el ganchillo, tomamos la hebra, la pasamos, me quedan 3 aritos en el ganchillo, tomamos hebra nuevamente y la pasamos por estos 3 para obtener nuestro punto medio alto. Y ahora vamos a hacer los 2 puntos bajos, solamente introduciendo el ganchillo, pasando la hebra, lazando nuevamente y pasando por los 2 aritos. Y asimismo el segundo punto bajo. Después vamos a localizar el segundo punto alto de estos 3 y en el segundo vamos a introducir el ganchillo y vamos a hacer un punto deslizado tomando la hebra y pasando por todos los aritos. Y así ya tengo el primer pétalo. Les voy a repetir nuevamente el próximo pétalo, ya que todos los demás pétalos se hacen exactamente igual. Primero vamos a introducir nuestro ganchillo para hacer los 2 puntos bajos. Tomo la hebra, la paso, me quedan 2 aritos en el ganchillo. Tomo hebra y la paso por estos 2. Y así ya tengo el primer punto bajo. Nuevamente hago otro punto bajo. Ahora a continuación un punto medio alto, lazando, pasando el ganchillo, tomamos la hebra, me quedan 3 aritos en el ganchillo, lazamos y pasamos por estos 3 aritos. Aquí ya tengo el tercer punto. Ahora siguen los 4 puntos altos. Primero lazamos, pasamos la hebra, me quedan 3 aritos, pasamos hebra por los primeros 2 aritos y después por los otros 2 aritos. Y así ya tengo el primer punto alto y así mismo voy a realizar los otros 3 puntos altos. Ahora sigue lo contrario de esta parte, que vamos a hacer primero el punto medio alto, lazamos, introducimos el ganchillo, pasamos la hebra, que me quedan 3 aritos, lazamos y pasamos por estos 3 aritos. Y ahora los 2 puntos bajos, solamente introducimos el ganchillo, me quedan 2 aritos, lazamos y pasamos por estos 2 aritos. Y así cuando ya terminamos nuestro pétalo, en el segundo punto alto introducimos el ganchillo, tomamos la hebra por la parte de atrás y la pasamos por todos los aritos haciendo un punto deslizado. Y así vamos a continuar hasta obtener los otros 4 pétalos que nos faltan. Este es el último pétalo y solamente me faltan mis 2 puntos bajos. Así es que voy a hacerlos para después enseñarles cómo cerrar la flor. Para cerrarla, vamos a localizar el segundo punto alto nuevamente. Introducimos por ahí el ganchillo,
Tomamos la hebra por la parte de atrás y la pasamos haciendo un punto deslizado, pasándola por todos los aritos. Ahora vamos a hacer una cadenita más. Cortamos la hebra, jalamos el ganchillo y así ya tenemos nuestra florecita cerrada. Ahora en la parte de atrás vamos a estirar bien esta hebrita y vamos a hacer un nudo para que el hoyito ya no se haga más grande. Introducimos el ganchillo por cualquier hebrita, tomamos la hebra y la pasamos, la dejamos así de esta manera, volvemos a tomar la hebra y pasamos como si estuviéramos haciendo una cadenita, de esta manera. Ahora solamente sacamos la hebrita y la apretamos y de esta manera ya tenemos nuestro nudito. Esta florecita que acabamos de hacer es la principal de nuestra copa. Es la florecita de la parte de arriba, sería esta. Cuando estemos haciendo la próxima flor, vamos a hacer exactamente lo mismo, que es el anillo mágico, los 3 puntos altos y las cadenitas, solamente que cuando estemos realizando ya los pétalos de los 10 puntos, no vamos a hacer el pétalo completo, vamos a hacer solamente la mitad para poder unirlos a estas flores. Por ejemplo, aquí yo ya tengo este pétalo completo. Lo del inicio ya les enseñé cómo hacerlo, así es que no hay ningún problema, se hace exactamente igual. Y ahora para hacer la mitad del otro pétalo para poder unirlo a la flor, vamos a hacer solamente 5 puntos, no los 10 puntos completos. Entonces hacemos el primer punto bajo, después el segundo punto bajo, y aquí ya tengo 2 puntos. Vamos a hacer el tercero, que es el punto medio alto, y el cuarto punto es un punto alto, y el quinto punto es otro punto alto. Y aquí ya tengo la mitad del pétalo. Hasta aquí lo voy a dejar para poder unirlo con la siguiente flor. Para unirlo vamos a contar los 5 puntos para tomar exactamente la mitad del pétalo. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5 y después cuento los del otro lado, que sea exactamente la mitad, y en medio de estos dos voy a introducir el ganchillo. Vean, en medio de estos dos, aquí, y después voy a tomar la hebra por la parte de atrás, de esta manera, y la voy a pasar por todos los puntos haciendo un punto deslizado. Y así ya quedó unida esta flor a la flor principal. Ahora lo que vamos a hacer son los puntos que nos faltan para terminar nuestro pétalo, que sería el sexto punto, que es el punto alto, como normalmente lo hacemos. Ahora vamos a hacer el segundo punto alto. Después sigue el punto medio alto.
y después los puntos bajos, que serían 2. Y así ya tenemos el pétalo completo unido a la flor principal. Recuerden que en el segundo punto alto vamos a introducir el ganchillo y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a unir el siguiente pétalo . En esta ocasión solamente se van a unir 2 pétalos. Y ahora, como ya saben hacer la flor completa y las uniones, ahora solamente les voy a estar enseñando qué puntos se van a estar uniendo en cada pétalo. Por ejemplo, les voy a explicar qué pétalo se une con cuál y cuántos pétalos. Ahora vamos a realizar la mitad de este pétalo. Primero hacemos los 2 puntos bajos, después el punto medio alto y después 2 puntos altos. Y aquí ya tengo la mitad del pétalo, lo vamos a unir con el siguiente pétalo. Contamos los 5 puntos para unirlo exactamente a la mitad del pétalo. Introducimos el ganchillo entre los 2 puntos. Tomamos la hebra de la parte de atrás y la pasamos por todos los puntos haciendo un punto deslizado. Y así voy a continuar a terminar la otra mitad de mi pétalo. Aquí ya tengo los 2 pétalos unidos. Ahora solamente me quedan 3 pétalos y esto los vamos a realizar de la misma manera como lo hemos estado haciendo. Ahora, para unir la otra flor, aquí yo ya tengo nuevamente un pétalo completo y la mitad del otro. Y lo vamos a unir con estas 2 flores. Aquí donde tenemos la unión, nos pasamos al pétalo de la parte de abajo y lo vamos a unir en este. Y terminamos la otra mitad del pétalo y nos vemos hasta la mitad del próximo pétalo para hacer la siguiente unión. Ya tengo la otra mitad y ahora vamos a unir este pétalo en donde tenemos la unión de estos 2 pétalos. Así que va a haber aquí 3 pétalos juntos. Donde tenemos esta hebrita que atraviesa así, vamos a introducir el ganchillo por la cadena que está a su lado. En esta cadenita. Ahora solamente tomamos la hebra, la pasamos y así ya tenemos este segundo pétalo unido y seguimos haciendo el pétalo y nos vemos hasta el próximo pétalo para hacer la otra unión. Ahora, como ya tengo aquí la mitad del otro pétalo, la unión se va a hacer en el siguiente pétalo que tenemos de esta parte. Después terminamos la otra mitad del pétalo y aquí solamente vamos a dejarlo así con estas 3 uniones, pero vamos a terminar los últimos 2 pétalos que nos quedan. Serían estos 2. Los terminamos y nos vemos en la próxima flor para hacer las 3 que nos faltan aquí abajo. Ahora, para hacer la otra unión, aquí ya tengo un pétalo completo y la mitad del otro. Y este pétalo lo vamos a unir
de esta manera. Miren, le muestro la otra copa. Solamente van a hacer estas dos uniones. Y vamos a dejar libre solamente un pétalo. Después de que hicimos la unión de arriba, vamos a dejar un pétalo libre y lo unimos en el de abajo. Después de esta unión, dejamos este libre y lo unimos en este. Exactamente de la misma manera. Seguimos terminando nuestro pétalo y nos vemos en la próxima unión. Aquí ya tengo la mitad del próximo pétalo. En este también solamente va a haber dos uniones y vamos a unirlo en el pétalo que sigue después de la unión que acabamos de hacer. Y así ya quedan las dos uniones y solamente queda terminar estos tres pétalos que nos faltan. Ahora la siguiente florecita, nuevamente tengo el pétalo completo y la mitad del otro pétalo. Y aquí vamos a hacer más uniones. Vean, les muestro. Sería esta la primera, la segunda, la tercera y la cuarta unión. Aquí van a ser 4. Después de que tenemos esta unión aquí arriba, vamos a pasarnos al pétalo de abajo y aquí es en donde vamos a hacer la primera unión. Ahora termino el pétalo y nos vemos en la mitad de este pétalo. Ahora el próximo pétalo se va a unir en donde ya hemos hecho dos uniones, que sería este. Exactamente igual como lo expliqué anteriormente. Después de esta hebrita lo introducimos por donde está este punto y lo pasamos haciendo un punto deslizado. Y nuevamente nos vemos en la mitad del próximo pétalo. La próxima unión lo vamos a hacer nuevamente en donde ya tenemos dos petalitos unidos, que sería esta. Voy a continuar haciendo hasta el próximo pétalo, hasta la mitad. Ahora para hacer la última unión, va a ser en este otro pétalo que se encuentra después de la unión que hemos hecho, en donde no tiene ninguna unión. Ahora voy a terminar la mitad del pétalo que me falta y el último pétalo que tenemos por hacer. Y así ya tenemos dos flores en la parte de abajo, ya solamente nos falta una. Para unir la última de esta copa, ya tengo aquí el pétalo completo y la mitad de la otra. Y así nos va a ir quedando. Les voy a mostrar cuántas uniones se van a hacer en esta flor. Solamente van a ser estas 3. Así que después de aquí de que tenemos esta unión, este petalito de la parte de abajo es en donde vamos a hacer la primera unión. Vamos a terminar la otra mitad del pétalo y nos vemos en la mitad del otro pétalo. Ya tengo aquí la otra mitad. Vamos a hacer ahora la siguiente unión. Se va a hacer en donde está la unión de estos dos pétalos. Ahora voy a terminar la otra mitad y nos vemos en la mitad del siguiente pétalo.
Para hacer la última unión, vamos a tomar el pétalo que sigue, el que está solo sin ninguna unión, y lo vamos a unir aquí. Ahora vamos a terminar la otra mitad del pétalo. Y para realizar la primer copa, esta, vamos a terminar la florecita completa. Vamos a estar terminando estos dos pétalos que nos faltan de esta parte. Pero esto es solamente para la primer copa. Para esta copa que estamos haciendo, vamos a hacer la mitad, ya que esta la tenemos que unir con la otra copa. Vean, esta está toda completa. Y en esta vamos a unir estos dos pétalos con los dos pétalos de aquí. Esta unión es para que nos quede una V en la parte del cuello. Y ahora vamos a continuar con la mitad de este pétalo para poder unirlo. Vean, de esta copa, este pétalo solamente se va a quedar libre en la parte de abajo y las uniones van a ser en estos dos. Vamos a voltear así de esta manera la copa y primero vamos a unirlo con esta florecita. Y nos vemos en la mitad del siguiente pétalo. Ahora para hacer la próxima unión es en el pétalo que está aquí abajo, después del que acabamos de hacer la unión anterior. Ahora solamente terminamos la otra mitad de nuestro pétalo para así poder cerrar esta florecita. Así nos estaría quedando unidas estas florecitas y aquí ya tenemos las dos copas de la parte de enfrente de nuestro top. Así se ve por la parte de atrás y no se les olvide atrás estar haciendo este nudito para que el anillo mágico ya no se abra. Y después lo que pueden hacer es estar escondiendo estas hebritas, lo pueden hacer al final de todo el top o de una vez como yo lo hice de este lado. Ahora les muestro cómo escondo estas hebritas. Primero vamos a esconder la de la parte del centro de la flor. La pasamos por cualquier hebrita que encontremos aquí en medio. Tomamos la hebra y la pasamos con el ganchillo. Y así la vamos a esconder por varios de estas hebritas que se encuentran aquí. Después de que ya tenemos una parte de la hebra escondida, solamente cortamos y así ya nos queda esta hebrita escondida. Ahora vamos a esconder la hebra con la que finalizamos la flor. La hacemos exactamente de la misma manera, pasando por varias hebritas que se encuentran en la parte de atrás del top, de esta manera. Y cuando ya escondimos también una gran parte de la hebra, solamente cortamos y así ya quedarían estas hebritas escondidas. Vamos a hacer lo mismo con todas las florecitas. Ahora para las siguientes florecitas vamos a estar haciendo la unión en esta última florecita para hacer la parte de la espalda y regresar a esta flor. Las uniones las vamos a hacer
por todo esto de atrás para unirlas con esta florecita. Yo les recomiendo que en esta parte se midan el contorno de su busto y así vamos a obtener los centímetros que necesitamos alrededor de estas florecitas. Ahora aquí yo tengo ya esta flor, les voy a explicar solamente esta primer flor porque a continuación de aquí todas las demás se van a unir de la misma manera y en los mismos pétalos. Ya tengo aquí el pétalo completo y la mitad del otro pétalo. Y lo vamos a voltear así. Las uniones siempre van a ser en estos dos pétalos que tenemos en esta orilla. Nos van a quedar los otros 4 pétalos del otro lado. Ya está unida, ahora terminamos la otra mitad del pétalo y nos vemos hasta la mitad del siguiente pétalo. Aquí ya estoy en la mitad del siguiente pétalo y la segunda unión va a ser a un lado de la unión que acabamos de hacer, en este pétalo. Voy a continuar haciendo la mitad del pétalo y voy a terminar también los otros pétalos que me faltan, ya que en estas siguientes flores solamente vamos a estar haciendo 2 uniones en cada flor. Les explico dónde va a ser la siguiente unión. Vamos a hacer solamente una tira larga, que es lo del ancho de la espalda. Aquí estamos uniendo estas 2 florecitas. Nos van a quedar siempre en la parte de arriba y en la parte de abajo estos 2 pétalos. Y las uniones van a estar haciéndose en estos 2 pétalos que tenemos en las orillas. Recuerden siempre dejar un pétalo solo en la parte de arriba y un pétalo solo en la parte de abajo. Así vamos a continuar hasta obtener el ancho deseado de nuestro top. Ya tengo aquí terminado el ancho que yo quiero en mi top. Vean, así quedan estas uniones. Solamente dejé un pétalo libre en la parte de arriba y un pétalo libre en la parte de abajo. Y en la parte de la espalda hice 6 florecitas. Al igual que en la parte de enfrente, tengo otras 6 florecitas. Ahora les explico que para las demás tallas, para una talla extra chica, una chica y una mediana, esta copa está perfecta, haciendo 1, 2 y 3 florecitas. Si quieren para hacer una talla grande y extra grande, yo les recomiendo que en la parte de abajo de esta copa agreguen otras 4 florecitas antes de hacer esta tira de abajo. Aquí les dejo una imagen que es el contorno de alrededor del busto para hacer la medida que necesitamos alrededor de este top. Y como les digo, para una copa grande y extra grande necesitaríamos poner aquí abajo 4 florecitas y después de estas florecitas vamos a hacer esta parte de atrás. No lo estaríamos haciendo en estas florecitas, sino que hasta aquí en la parte de abajo. Aumentaríamos una fila más de flores a la copa para que nos quede así de grande. Y después de que ya tenemos estas otras 4, vamos a comenzar a hacer la tira que hicimos por la espalda, iniciando después de estas 4 florecitas. Ahora para hacer el largo del top, esto es muy a su gusto. Pueden hacer las tiras que ustedes quieran de florecitas. Les voy a mostrar cómo hacer la siguiente hilera de flores y después de aquí todas las hileras se hacen exactamente igual, ya que se hacen las mismas uniones en todas las flores. Ahora para comenzar con la fila de abajo, yo ya tengo aquí
un pétalo completo y la mitad del otro pétalo y vamos a unirlo a cualquier florecita que encontremos. Vamos a unirlo en el pétalo solo que se encuentre en la parte de abajo de la flor. Yo voy a tomar este, ustedes pueden tomar cualquier otro pétalo de abajo. Voy a estar uniendo aquí primero este pétalo. Ahora voy a terminar la otra mitad del pétalo y nos vemos en la siguiente unión. Ahora ya tengo la otra mitad del pétalo. Para hacer la siguiente unión va a ser en donde tengo estos dos pétalos ya unidos. Ahora termino la mitad del pétalo que me falta y nos vemos en la mitad del siguiente pétalo. Ya tengo la mitad del siguiente pétalo. Ahora tomamos el otro pétalo de esta flor, el que está solito en la parte de abajo, y ahí vamos a hacer la otra unión. Ahora termino la mitad de este pétalo y también voy a terminar los otros pétalos que me faltan. Solamente vamos a tener estas 3 uniones. Recuerden que si queremos hacer una fila más en la parte de abajo, vamos a comenzar exactamente igual como estamos haciéndolo ahorita. Voy a terminar los otros 2 pétalos para hacer la siguiente flor. Y explicándoles esta flor, las demás flores se van a unir exactamente igual. Para hacer la unión de la próxima flor, van a ser 4 uniones, que serían estas 4. Aquí yo ya tengo hecho un pétalo y la mitad del otro para comenzar con la unión. Y ahora la primera unión, aquí donde tenemos este, localizamos el pétalo de la parte de abajo. Y aquí es en donde vamos a hacer esta primera unión. Ahora terminamos la mitad del pétalo y nos vemos en la mitad del próximo. Para la segunda unión, esta la vamos a hacer en donde se encuentran unidos estos 2 pétalos, que es el pétalo que sigue después de la unión que acabamos de hacer. Ahora termino la mitad de este pétalo y nos vemos en la mitad del próximo pétalo. Para realizar la tercera unión, esta se va a hacer nuevamente en donde tenemos 2 pétalos unidos, que son los que están a continuación, después de que realizamos la última unión. Termino la mitad de este pétalo y nos vemos para ver la última unión que tenemos de esta florecita. Ahora para hacer la cuarta y última unión, esta se va a hacer en este pétalo que tenemos abajo, el que está solito. Ahora termino el pétalo y también el último pétalo que me falta por hacer. Así es como se estaría viendo la unión de estas 2 flores que llevamos. Ahora para la unión de las próximas flores va a ser exactamente igual como hicimos esta, haciendo estas mismas 4 uniones, que serían estas 4. Y de este lado van a ser las mismas, esta y esta. Vean, vamos a estar haciendo florecitas por todo este lado hasta llegar a esta primer flor. Vamos a continuar así por todo alrededor.
Y después, cuando lleguemos aquí, vamos a hacer la unión de esta última flor. Aquí yo ya terminé todo alrededor de mi top, me queda la última florecita. Y para hacer esta última unión, aquí yo ya tengo un pétalo hecho y la mitad del otro. Y ahora vamos a hacer todas estas uniones, que van a ser 5 pétalos. Solamente nos va a quedar un pétalo libre. La primera unión la vamos a hacer en este. Vamos a dejar el pétalo de abajo libre y este es donde vamos a hacer la primera unión de esta flor. Termino el pétalo y nos vemos en la mitad del siguiente pétalo. Para la segunda unión, esta se va a hacer en donde tengo estos 2 pétalos. Exactamente como lo hemos hecho cuando unimos el tercer pétalo. Ahora termino este pétalo y nos vemos en la mitad del siguiente. Para unir el siguiente pétalo, aquí ya tengo la mitad y este se va a hacer en donde están unidos estos 2 pétalos. Y esta sería la tercera unión. Ahora nos vemos en la mitad del siguiente pétalo para hacer la cuarta unión. Para hacer esta cuarta unión, después de que unimos el último pétalo, nos vamos al pétalo que está a un lado, en donde tiene esta unión también. Y aquí vamos a hacer la cuarta unión. Termino la mitad de este pétalo y nos vemos en este siguiente para hacer la última unión. Para realizar la quinta unión y la última, esta se va a hacer en el siguiente pétalo que se encuentra solo sin ninguna unión, dejando libre este pétalo de abajo. Termino la mitad de este pétalo y ahora ya tenemos terminada esta hilera de abajo de nuestro top. Y así se iría viendo nuestro top. Si ustedes lo quieren, así lo pueden dejar de este largo. Yo le quiero hacer otra hilera más de flores en la parte de abajo, y si quieren seguirle haciendo más hileras, se va a hacer exactamente igual como hemos hecho la última hilera. Yo voy a hacer otra hilera más y ahorita nos vemos cuando tenga el largo de mi top. Ya terminé por completo mi top. Ahora solamente nos hace falta hacer los tirantes. Y así es como me quedo con 3 hileras. Les muestro la parte de atrás. Y ahora les voy a pasar la medida que tiene mi top. Esta es para una talla chica. De lo ancho, mi top mide aproximadamente unos 37 centímetros. De aquí de la mitad, mide aproximadamente unos 13 centímetros. Y de lo largo, que recuerden que esto es opcional, ya que ustedes lo pueden hacer más largo, mide unos 26 centímetros y medio. Ahora, para hacer los tirantes vamos a voltear el top de esta manera. Yo ya tengo aquí unas hebritas ya cortadas, son 3 y miden aproximadamente 1,5 metros. Ahora lo vamos a tomar por la parte de la mitad. Y vamos a tomar esta florecita que se encuentra en la copa, en la parte de arriba. Vamos a tomar este pétalo y exactamente por la mitad del pétalo introducimos el ganchillo
y vamos a pasar estas 3 hebritas de esta manera. Jalamos el otro extremo para dejarlas por la mitad. Vamos a separar estas hebritas en 3 partes, dejando 2 hebritas en cada parte. Y ahora lo que vamos a hacer es trenzar de esta manera hasta terminar con toda la hebra. Cuando ya tengamos todo nuestro tirante listo, en esta parte que nos falta vamos a hacer un nudito. Ahora solamente lo apretamos y cortamos la parte de abajo para que nos queden todas las hebritas del mismo tamaño. Vamos a hacer lo mismo con los demás tirantes. Vean, les muestro en dónde van a ser los próximos tirantes. Este tirante se va a hacer aquí arriba en esta flor de la copa. Y los tirantes de la parte de atrás los voy a hacer en estas 2 florecitas. Voy a dejar 2 flores en la parte del medio. Esta flor es exactamente la que está debajo de donde acabamos de hacer el tirante de arriba. Esta, y esta es la que voy a tomar para hacer los tirantes de atrás. Y ahora por último solamente tenemos que amarrar estos tirantes. Podemos hacer los tirantes a nuestro gusto, ya que podemos hacerlos más largos o más cortitos. Y listo, ya quedó terminado nuestro top. La verdad es que a mí me gustó muchísimo. Si a ustedes también les gustó este tutorial, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos tutoriales.